Continuamos con nuestro estudio en el cual estamos desarrollando, explicando de manera sistemática nuestra declaración doctrinal, lo que creemos, ¿verdad? Eso es particularmente nosotros como iglesia, Templo Bautista Bíblico Emanuel, lo que creemos y que podamos nosotros, hermanos, escuchar, que podamos asentir, que podamos estar de acuerdo, ¿verdad?, en lo que estamos aprendiendo. Y hemos estado hablando acerca de las Escrituras, acerca de Dios. Y hemos centrado lo que creemos acerca del hombre, y esta es la segunda parte de esta enseñanza. Lo que creemos acerca del hombre. Y este es el último y cuarto punto que vamos a ver. Y al final voy a hacer un breve resumen de lo que hemos mencionado en la sesión anterior. Pero para no tomar más tiempo y poder entrar en el tema y aprovechar este momento, creemos también, y este es el punto que nos faltaba, ¿verdad? Y queremos concluir hoy. Creemos que todos los hombres a lo largo de toda la historia son pecadores. Creemos que todos los hombres a lo largo de toda la historia son pecadores, excepto uno que fue hombre 100%, pero sin pecado, Jesucristo. Y podríamos decir que Adán antes de pecar. Ahora, creemos que todos los hombres a lo largo de toda la historia son pecadores, excepto Jesucristo. Y existen tres aspectos reales en todo hombre que lo condicionan y declaran como pecador. Y vamos a desarrollar estos tres aspectos que habitan en todo hombre y que lo condicionan y declaran como pecador, porque creemos que todos los hombres a lo largo de toda la historia son pecadores. Ahora, en primer lugar, en esta idea, en este orden de ideas, la primera aspecto que lo condiciona y declara como pecador es este. Son pecadores porque, y el son, estoy hablando en tercera persona, pero estamos incluidos absolutamente todos. Son pecadores porque el pecado de Adán les ha sido imputado por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Las Escrituras no presentan al hombre como víctima del pecado de otro. No es que Adán pecó y nos arrastró a nosotros hacia la misma condenación por su pecado. No es tampoco que Eva no tuvo dominio propio y entonces por culpa de ella el mundo está como está. Las Escrituras no presentan al hombre como víctima del pecado de alguien más. Según Romanos capítulo 5 versículo 12, las Escrituras, Dios, el autor de ellas, que es el Espíritu Santo, dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, se refiere a Adán, dice, y por el pecado la muerte, así la muerte, la condena, pasó a todos los hombres. Aquí está hablando todos los hombres de la historia, pasado, presente y los que vendrán. Pasó a todos los hombres la condena, pero note cómo cierra el texto: por cuanto todos pecaron. Dice que todos los hombres recibimos la condena de la muerte. Todos, absolutamente. Por cuanto todos pecaron. No dice que recibimos la condena de la muerte por cuanto Adán pecó, sino que todos pecaron. Ahora, esta frase lo que nos está mostrando es que no se refiere a nuestros pecados futuros. Algunos interpretan esta frase para decir, bueno, este texto lo que está diciendo es que por cuanto todos son pecadores. No, no es lo que está diciendo en el original. Tampoco está diciendo por cuanto todos cometerán pecado. Tampoco está diciendo. De hecho, está hablando de un acto, de algo que todos hicieron en pasado. Dice, por cuanto todos pecaron, es decir, todos lo hicieron. Lo que la Escritura declara es que el hombre, en cualquier época del tiempo, en cualquier situación del tiempo de la creación y el desarrollo de la humanidad,
Lo que está diciendo este pasaje es que al mismo tiempo que Adán, todos absolutamente pecamos. ¿Cómo es que cada persona del pasado, cada persona del presente o cada persona del futuro pecaron junto con Adán? Ahora, antes de entrar a esta explicación, lo que dice el texto es que como lo hicimos nosotros también en Adán y con Adán, por tanto, Dios imputa el pecado, la condena a nuestra cuenta. Dicho de otra forma, porque tú pecaste allí también. Ahora, ¿cómo es que esto sucedió? Bueno, hay dos aspectos que son la explicación de este pasaje. Dos aspectos y creo que hay podríamos tomar como consideración una combinación de ambos aspectos. El primer aspecto es que Adán era nuestro representante federal. ¿Qué es esto? Que Dios hizo un pacto con Adán y le fue dada la responsabilidad. Pero Adán era el representante y es el representante de todos sus descendientes, todos los que vendrían. Entonces, Adán rompe el pacto, recibe la condena, pero la condena de muerte no solo para sí, sino para todos los que él representaba. ¿Qué es esto? Toda la raza humana. Por tanto, todos reciben la misma condena. Imputar es la declaración del juez como culpable hacia un delincuente. Y el juez es Dios, y el juez está imputando, declarando culpable, merecedor de la condena de la muerte a cada uno de los hombres, porque pecamos cuando Adán peca, ya que él es nuestro representante. Este es el primer aspecto que explica este texto. Pero hay un segundo aspecto que le llaman la unión seminal con Adán. Esto quiere decir que vemos a Adán no solo como un representante, pero nosotros como desligados de él, ¿no? ¿Por qué te equivocaste? Que aunque a veces hemos explicado era lo mejor que podía haber. Él era santo, creado santo como criatura, inocente y sin pecado, y aún así determinó hacerlo. Ni usted ni yo podríamos hacerlo mejor, esa es la realidad. Pero el punto aquí, ahora en la unión seminal, es que no solamente nosotros quedamos como viendo y él era el que llevó a cabo todo y nosotros de espectadores, desligándonos nosotros con él. No, sino que de alguna forma todos sus descendientes estaban genéticamente presentes en Adán y por tanto todos nosotros pecamos con él. Quizá en una idea combinada de estas dos, porque hay textos que podemos utilizar para avalar estas dos ideas en la palabra de Dios. Pero lo que debemos comprender es que Dios declara nuestro vínculo real con Adán. Este texto dice, ustedes todos pecaron en ese instante. Podríamos decir que todos votamos y hicimos lo mismo. Dios declara que nuestro vínculo real con Adán, nuestro Padre, es real. Y por tanto, nuestra responsabilidad junto con Él en el fracaso del pecado cometido. Somos igualmente responsables. La condena, pues, imputada por Dios el juez, a nuestra cuenta, a la cuenta de toda la raza humana, es la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, no fue Adán solo. Esta es la ordenanza de Dios. Así es que se nos transmitió la culpa y la condena por el pecado. Berkhoff dice lo siguiente: el hombre no es presentado como una víctima, sino acusado de actuar. No se le tiene lástima en la Escritura, sino se lo acusa. Esa es la imputación del pecado. Entonces, somos pecadores y la condena, y esto es porque la condena nos ha sido imputada. Es una declaración de parte de Dios el juez. Él es el que ha imputado ese pecado en nosotros.
Un segundo aspecto por el cual todos los hombres de toda la historia son pecadores. El primero, como vimos aquí, porque nos ha sido imputada la condena y el pecado. Pero el segundo aspecto es que la naturaleza pecaminosa también nos fue transmitida. Son dos aspectos distintos. Acá es la declaración legal del juez que dice, eres pecador y estás muerto porque tú has pecado también, tienes la condena. Pero aquí hablamos de la transmisión de la naturaleza pecaminosa. A partir de que Adán pecó, el pecado tuvo alcances absolutos en la naturaleza suya, pero no solamente eso, sino en su descendencia. Caín y Abel, cuando nacen, no nacen en la misma igualdad de condiciones en las que Adán fue creado cuando Dios lo creó en el día sexto, sino que nacieron ya con una propensión al pecado que Adán no poseía, sino hasta que pecó entonces, su naturaleza se vio pervertida y ahora tenía una propensión a pecar. Vemos el texto en Génesis capítulo 3, cuando el Señor busca a Adán, ¿dónde estás tú? Inmediatamente comienza a ocultar, a mentir, comienza a echar la culpa a otros. Ese no era el Adán que Dios conocía, por decirlo de alguna forma. En el momento que pecó, el pecado invadió todos los aspectos de su vida y tenía una propensión a pecar. Nace Abel, nace Caín y ahora nacen con esa propensión. Eso es a lo que nos referimos, que todos somos pecadores y todo hombre a lo largo de la historia es pecador, habiendo heredado la naturaleza pecaminosa. El Salmo 51:5 nos declara que el hombre nace con la naturaleza pecaminosa, sin aún llevar a cabo pecados personales. Dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Habla de que desde el nacimiento todo ser humano hereda la naturaleza pecaminosa. Aun cuando, vuelvo a aclarar, no haya cometido pecados personales, conscientes, ha heredado la naturaleza pecaminosa. Por tanto, todo hombre es pecador. En Efesios 2:3 es uno de los textos que hace mención acerca de esta naturaleza. Y quiero leer, por favor, Efesios capítulo 2, versículo 3. Dice la Escritura, entre los cuales, está hablando a una iglesia de gente creyente y regenerada, pero les hace recordar y ver hacia atrás su vida pasada y la vida que los demás, el mundo, sigue llevando. Y les dice entonces, entre los cuales también todos nosotros, hablándole a la iglesia, vivimos en otro tiempo. Y hace una descripción. En los deseos de nuestra carne, las pasiones pecaminosas, las atracciones carnales y mayormente traen un énfasis, pasiones sexuales y perversiones de todo este tipo. Luego dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, lo que desea hacer, concediendo y haciendo, y de nuestro pensamiento, lo que yo creo que debo hacer y que es mejor o que quiero hacer. Dice, así andábamos en otro tiempo y éramos, note, habla en pasado, pero dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, es decir, lo mismo que los demás siguen siendo. ¿Cómo los llama? Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este verso, cuando dice hijos de ira, está diciendo que los hombres son objeto de la ira de Dios por algo innato en ellos, por naturaleza hijos de ira. En este punto hay quienes argumentan y dicen, no es que
eso no va con el carácter de Dios. Porque puede haber personas que son inconscientes de su pecado. Yo no los llamaría inocentes, porque ya vimos que la culpa ha sido imputada por Dios a todos los hombres absolutamente. Pero quizá inconscientes de su pecado por algunas condiciones que los limitan a poder entender, ya sea un bebé, ya sea alguien con algún problema en su desarrollo mental, y pensamos, bueno, es que es inconsciente de lo que está haciendo. Entonces, no puede ser que sean objetos de la ira de Dios. Bueno, hay que recordar que en este aspecto lo que se considera es la santidad de Dios. ¿Qué tan santo es Dios? Y entonces nada puede ser comparado con su santidad y por tanto el pecado debe ser juzgado. Lo que dice este texto y que estamos afirmando ahora es que es por naturaleza, algo innato, objetos de la ira de Dios por causa de haber heredado la naturaleza pecaminosa. Y es aquí donde debo mencionar un término que se utiliza teológicamente y que es la depravación total. Ahora, aunque la frase literal no aparece en la Escritura, sí la Escritura afirma esta verdad y debo explicarme. Estamos hablando de que somos pecadores habiendo heredado la naturaleza pecaminosa y es ahí donde entra este término depravación total. El hombre heredó el pecado, la naturaleza pecaminosa. Y por tanto, la corrupción que el pecado lleva a cabo se extiende a cada faceta de la naturaleza y facultades del hombre. El pecado es como una gota de tinta negra en un vaso de agua cristalina. No quiere decir que ese vaso de agua inmediatamente se haga negro en toda la profundidad del negro, pero sí quiere decir que el pecado se disemina, actúa y penetra en cada faceta de la vida de la persona que ha heredado, y eso es todos los hombres, la naturaleza pecaminosa. No hay nadie que tenga nada en su vida que pueda considerarse digno de la aceptación de Dios que es santo. La depravación total implica que el pecado ha afectado toda faceta de la vida del hombre y no hay nada en nadie que el Señor pueda desear o alabar o que sea digno de aceptación ante los ojos de un Dios santo. Ahora, de manera negativa podríamos decir lo que no significa la depravación total, como algunos malentienden y entonces rechazan esta idea. Lo que no significa la depravación total no significa que la persona no haga ninguna cosa que sea buena ante los hombres o ante Dios. No significa que el hombre no haga ninguna cosa buena. Es más, el hombre puede hacer muchas cosas que delante de los hombres e incluso delante de las escrituras de Dios parecen buenas. No significa que una persona depravada totalmente quiere decir, en la depravación total, que no haga absolutamente nada bueno. Porque entonces diría, no hay nadie así. O hay unos, pero son muy especialmente los podemos reconocer. No, esta es una condición de todos los hombres. Ahora, ¿qué otra cosa no significa la depravación total? No significa que no piensen en Dios de manera interna, o que haya caído en toda clase de pecado, experimentado ya toda clase de pecado, para decir que hay una depravación total. No, esto no significa este término. Tampoco significa que haya exhibido su más profunda pecaminosidad. No, tampoco. Hay una realidad. La más profunda pecaminosidad será exhibida en el lago de fuego por la eternidad, en donde levantarán su puño contra Dios y odiarán a su Creador por los siglos de los siglos. No, en la actualidad no es la manifestación más grande de su pecaminosidad. Y esto también por gracia de Dios, que Él mismo limita
y no permite que un hombre llegue al límite, por decirlo así, o que la raza humana, hablando en general, llegue al límite. Esto no significa depravación total, pero ¿qué sí significa? ¿Qué sí significa depravación total? Escúchalo por favor, hermano. Que no hay nada que provenga de él o de ella que no esté condicionado por su naturaleza pecaminosa. Nada que surja de esa persona, nada no deja de estar condicionado por esta misma naturaleza pecaminosa que hay en él o en ella. Y por tanto, como todo está condicionado por su naturaleza pecaminosa, por tanto no logra ningún mérito ante Dios para su salvación. Isaías capítulo 64, verso 6. Dice el profeta, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, nuestras obras dignas de reconocimiento, y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Toda la vida y las facetas de la vida de la persona, él o ella, están manchadas por su naturaleza pecaminosa. Esto es lo que se llama depravación total. Que la totalidad del ser está afectado por la naturaleza pecaminosa. Aunque haya pensamientos aparentemente buenos, no son motivaciones puras. Aunque haya actos aparentemente buenos, en el interior delante de Dios está manchado con su propio pecado de esa persona. Ahora, hay quienes se han opuesto a esta verdad, y lo quiero mencionar también, hermanos. Ha habido oposición a esta verdad de la depravación total o de la herencia de la naturaleza pecaminosa. Voy a mencionar por lo menos 3 posturas que se oponen a esta idea, a esta verdad que creemos. En primer lugar, el pelagianismo. Pelagio era un predicador de los años 400 después de Cristo, en Roma. Y este Pelagio decía lo siguiente, voy a leer solo unas partes de su declaración, ¿no? Y decía que Dios creó al hombre neutral, ni bueno ni malo. Y este hombre, entonces, y todo hombre, de hecho es lo que él dice, todo hombre tiene la capacidad y la voluntad de escoger pecar o hacer el bien. Y que todos nacen bajo la misma condición que Adán tenía antes de pecar. Él declaraba que no se transmitió ninguna condición pecaminosa y que si pecaba era por imitación. ¿Qué es lo que él estaba diciendo? Él estaba diciendo que uno nace neutral, pero te haces pecador porque ves el entorno en el que vives y entonces decides pecar. Pero en realidad tú tienes la capacidad de no hacerlo y podrías entonces permanecer de una manera pura como Adán quedó puro por un tiempo o cuando fue creado. Entonces, decía él que tampoco ninguna condición pecaminosa fue transmitida a la raza humana. Si peca, por imitación, como mencioné. Por tanto, la consecuencia de esto, la implicación de esta idea, es que el hombre puede agradar a Dios si lo quiere por sus propios méritos. Y de aquí es donde viene la mal interpretada frase, o más bien la no comprendida frase que muchos cristianos defienden, el libre albedrío. Esta era la idea de Pelagio. Esta es la clase de libre albedrío a la cual a veces hasta los cristianos hacen referencia, como que el hombre tiene la capacidad de estar bien ante Dios por sus propios méritos. ¡Qué error! Ahora, Agustín, en ese mismo periodo de tiempo, en los años 400, fue su opositor. Y Agustín enseñaba que el hombre es incapaz de alcanzar la justicia. ¿Recuerda Romanos capítulo 3, verso 10? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y Agustín decía, el hombre es incapaz de alcanzar la justicia delante de Dios por méritos propios. Y que tiene una profunda necesidad de la gracia soberana solamente. Solo a través de la gracia que es soberana, que Dios otorga, es que un hombre puede ser regenerado y transformado y aceptado por el mismo Señor.
Bien, esto era lo que Agustín enseñaba. Ahora, apareció también el semipelagianismo, que es una posición intermedia entre el agustinismo y el pelagianismo. Y ellos dicen que el hombre tiene una medida de libertad con la cual puede cooperar con la gracia de Dios. El hombre no está depravado por el pecado, es decir, que no ha afectado todas las facetas de su vida el pecado. Por tanto, es el hombre quien busca a Dios. Y Dios entonces, cuando un hombre lo busca, Dios agrega su gracia para salvarlo. Incluían que el bautismo limpiaba pecados. Esta es la idea de la Iglesia católico romana, pero también de algunos llamados cristianos. Y un tercer oposición a esta verdad es el arminianismo. De los sucesores, porque ni siquiera fue él particularmente, pero su enseñanza tendió hacia que sus sucesores, los sucesores de Jacobo Arminio en 1525, es un semipelagianismo, pero aquí está lo sumamente peligroso. Es un semipelagianismo evangélico. Y que ha sido arropado y ha penetrado a muchas iglesias llamadas evangélicas o cristianas. No creen en la naturaleza pecaminosa en el hombre, ni la culpabilidad imputada. Creen que el hombre no es totalmente depravado, por lo tanto, tiene facultad de hacer bien y conformarse a la voluntad de Dios en esta vida. Y que es la voluntad humana una de las causas de la regeneración hecha por Dios. Mire, cuando se arropa esta idea, proviene el decisionismo. ¿Qué es esto? Voy a predicar el Evangelio, pero ¿cómo se predica el Evangelio? Tú decides. Tú eres quien tienes que venir a Cristo. Tú eres el que tiene que dar el paso, y cuando tú des el paso, Él dará el paso. Y asignan sin darse cuenta la capacidad al hombre de poder regenerar o poder lograr la justicia delante de Dios para salvación. Esto no es lo que creemos. Creemos que la salvación de principio a fin es de Dios, por su gracia, y que el hombre no aporta absolutamente nada en esta obra de gracia. Y eso lo veremos la próxima semana. Comenzaremos a hablar lo que creemos acerca de la salvación. Y por si alguien dijo, pero yo creí. Sí, pero lee Efesios 2:8 y dice que Él te da tanto la fe, Él te da la gracia de la salvación. Y dice Timoteo, y Él te da el arrepentimiento. Es una obra de principio a fin de parte de Dios. El hombre no aporta absolutamente nada, sino solo sus pecados en esta ecuación. Ahora, entonces, llevamos dos aspectos por los cuales creemos que todos los hombres a lo largo de toda la historia son pecadores. Somos pecadores ya que la condena nos ha sido imputada y pecamos en Adán. Y Dios declara que somos culpables al igual que Adán. Somos pecadores, en segundo lugar, ya que la naturaleza pecaminosa también fue transmitida por herencia a todos. Y el tercer aspecto que declara que todo hombre es pecador es que todos los hombres pecan, por cuanto son pecadores de origen, y lo hacen por decisión personal. ¿Qué entendemos con esto? El hombre no se convierte en pecador cuando tiene la conciencia y entonces decide pecar, sino que el hombre decide pecar siempre porque es pecador. Es su naturaleza, pero aquí lo que estamos afirmando es que el hombre peca por decisión personal. Es verdad. El hombre peca por decisión personal. Su libre albedrío, que hablaba Pelagio, su libertad de decisión significa esta frase. En realidad, como dijo Carlos Spurgeon,
Está esclavizada a su propia naturaleza pecaminosa y sí, decide libremente lo que quiere hacer, pero está atado a su propio pecado. Su libertad para decidir está esclavizada a su naturaleza. He puesto el ejemplo algunas veces acerca del zopilote que come carroña y de la paloma. Ambas aves, ambas con picos, ambas con plumas, ambas con patitas, ambas son aves, pero son de naturaleza distinta. Y la decisión de un ave carroñera de comer la putrefacción es porque está ligada a su naturaleza. Y la decisión de que la otra ave busque la semilla, ¿verdad? El arroz, es ligado a su naturaleza. Así es con el hombre. El hombre decide libre y voluntariamente, pero está atado y esclavizado a su propio pecado. Por tanto, cada pecado es una libre decisión tomada personalmente, pero esclavizada a su naturaleza. Por eso el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8 dijo lo siguiente a los líderes judíos de su época. Y les dice en el versículo 34 al 36. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Recuerdas que la idea de los líderes judíos es que me iba a manchar a alguien? Que si no hacía mis lavamientos alguien podría o de alguna manera podría entrar un pecado en mí inconsciente. Dice el Señor, no, todo el que hace pecado implica una voluntad. Y es porque es esclavo de su pecado, es su naturaleza. Y entonces dice el texto, y el esclavo no queda, usa el ejemplo de una esclavitud en las familias en ese tiempo, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. En un hogar el esclavo era prescindible, pero un hijo no, un hijo de casa no. Y entonces les dice, así que si el Hijo os libertare, Jesucristo, seréis verdaderamente libres. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Manifiesta su naturaleza, peca deliberadamente y voluntariamente porque está atado a su naturaleza pecaminosa. Y cuando Cristo libera a una persona, ahora posee por la gracia del Señor y la obra poderosa del Espíritu Santo, entonces sí, posee la posibilidad, tiene la posibilidad y el poder para dejar de pecar. Y no estoy diciendo que seremos perfectos y sin pecado antes de abandonar esta tierra. Estoy diciendo que no estamos esclavizados al pecado por la gracia del Señor Jesucristo a los que creen el Evangelio. Ahora, los que participen en el juicio, llamado del gran trono blanco o juicio final, en Apocalipsis 20 se describe. Todos los que participen en ese juicio tendrán como destino final el fuego eterno, que como dijo Jesucristo, fue preparado para el diablo y sus ángeles. El origen de la maldad, el padre de mentira y del homicidio. Él es el que inaugurará ese lugar. Pero después todos los que participen en ese juicio final serán lanzados a ese lugar. Ahora, el juicio llevado a cabo y la condena dentro de ese lago de fuego será bajo la consideración de sus pecados personales. Apocalipsis capítulo 20, verso 12, dice la Escritura lo siguiente, en la narración de ese último juicio final, y dice en el 20:12, y vi a los muertos, físicamente habían muerto ya, grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, donde están escritos los nombres de los elegidos. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, y esta idea es que hay un registro permanente, comprobable de la vida de cada persona, de sus obras y decisiones personales. Y dice el texto, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
El juicio será llevado a cabo en consideración de sus pecados personales. Y por eso decía Evis Carballosa algo que es muy cierto. Al creyente le conviene portarse bien, porque de esa manera glorifica al Señor y también los galardones les son reservados en la eternidad. Pero a los perdidos también les conviene portarse bien, porque en el día del juicio serán consideradas sus obras. Y de acuerdo a ellas, la profundidad y cada vez más profundidad de la condenación y del sufrimiento en el lago de fuego. Todos los hombres entonces son pecadores. A lo largo de toda la historia, todos y absolutamente todos. Por tanto, lo que creemos acerca del hombre, lo menciono brevemente las 2 sesiones. Creemos que el hombre fue creado por Dios conforme a su plan. No es el producto de un proceso evolutivo, sino inmediato y directo de Dios. En segundo lugar, creemos que la intención de Dios al crear al hombre fue para glorificar a Dios, porque es allí, en buscar el placer de Dios, en donde el hombre encuentra su plena satisfacción. En tercer lugar, creemos que Adán pecó deliberadamente al desobedecer la palabra de Dios con la que le hizo conocer su voluntad, por lo cual perdió su santidad e inocencia e incurrió en la condena de la muerte. Pero también creemos que todos los hombres a lo largo de toda la historia son pecadores, excepto Jesucristo, y lo fue Adán antes de pecar. La razón de que son pecadores es que han sido declarados culpables por Dios en Adán. Han heredado también la naturaleza pecaminosa corrupta y lo hacen por decisión personal. Por tanto, no pueden hacer absolutamente nada para salvarse por sí mismos. Aparte de la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, no tienen oportunidad. Es por ello que requerimos predicar el Evangelio. Porque solo a través de la fe en el Evangelio, el Señor obra la salvación en los que Él quiere. Próxima semana hablaremos lo que creemos de la salvación. Los que hemos experimentado la redención, solo podemos decirle y darle gloria al Señor y decirle gracias porque tú quisiste hacer esto. No es que lo merecía. No es que viste en el tiempo y pensaste en mí porque yo iba a ser bueno. Es que en mí no hay nada bueno. Pero te ha placido salvarme. Gracias a Dios por su misericordia. Prediquemos el Evangelio. Cada persona que veas frente a ti está en la misma condición. No importa cómo se vea, no importa su aparente felicidad, necesitan la salvación. Y solo Dios la otorga. Necesitamos predicar el Evangelio. Oremos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu determinación en la eternidad pasada para salvar a algunos que merecen el mismo infierno que los demás. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque has mostrado tu amor, tu gracia de una manera común a todos, Señor. Tú has mostrado amor a todos. Has amado a todos de esa manera. Porque nadie merece tu amor, Señor, ni tu consideración. Nadie la merecemos. Por ello, tú te llevas siempre y tú eres digno de la honra y la gloria y la alabanza de parte de tu pueblo. En el nombre de Jesucristo te alabamos. Amén.